Bueno, este es el título de la presentación, es uso de ADN proviral de VIH en viremia de bajo nivel. Ya me gustaría saber cuántos de acá saben lo que es DNA proviral. Que levanten la mano. DNA proviral de VIH, ¿cuántos saben? ¿Y cuántos saben lo que es viremia de bajo nivel? ¿Y cuántos saben lo que es indetectable? Por ejemplo, el doctor delante dijo que el tercer 90 de Chile estaba bien porque considera un 90% de personas que en tratamiento ya están indetectables. Entonces, ¿de cuántas copias por ml estamos hablando? Ya. Es una buena pregunta. Bueno, aquí vamos a pasar de este estado a conocer un poquito más. ¿Ya? Entonces, como temario, vamos a hablar de aspectos básicos de la tecnología de ADN proviral, uso de secuenciación. ¿Cuál puntero? No, acá tengo. Uso de secuenciación de Sanger y compararla con la NGS, que es una nueva tecnología de secuenciación. Conceptos de indetectabilidad, conceptos de viremia de bajo nivel, lo que es supresión virológica, falla virológica y el concepto de resistencia, porque en el fondo el DNA proviral lo vamos a usar en este caso principalmente para hacer predicciones de resistencia genotípica del virus frente a los antirretrovirales. ¿Ya? Y después vamos a hablar algunos reportes de genotipo que hemos sacado ahora último. Entonces, aquí vamos a hablar bien en claro de lo que vamos a estar hablando. Entonces, nuestras referencias van a ser las típicas 1000 copias. ¿Ya? Esto, hasta el año 2013, existían unas guías clínicas que decía que un paciente estaba en falla virológica si tenía 2 cargas virales mayor a 1000 copias. ¿Ya? Eso ya no se usa. Y ese valor numérico de 1000 copias por ml era un poco un valor operativo que tenía que ver con la capacidad resolutiva que tenían las máquinas que secuenciaban en ese momento. ¿Ya? Ahora eso ha cambiado en cierta manera. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, todo lo que son mayores a 1000 copias, uno lo hace por RNA, por el RNA del virus que está en el plasma. Y actualmente, bueno, hasta el año 2012 nosotros también lo hacíamos, pero principalmente todos ustedes ahora lo están mandando a Lucio Córdoba porque tiene un sistema comercial que se llama VirusSec, que utiliza incluso más de 1000 copias, 2000 copias, y lo hace. Entonces, por eso que el Lucio Córdoba algunas veces les devuelve las muestras, porque muchas veces las muestras que ustedes mandan tienen menos de 1000 copias, ¿ya? Entonces estamos hablando de aquí hacia abajo. Entonces, cuando tienen menos de 1000 copias, me las pueden mandar a mí, pero ahora, lamentablemente, les vamos a cobrar porque ya se acabó el proyecto gratis. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos secuenciación en realidad para todo nivel. Entonces, aquí vamos a ver de qué vamos a hablar, voy a entender como viremias de bajo nivel, entonces va a ser todo el rango de cargas virales que va a estar entre 1000 y las 50 copias, porque ahí viene otro concepto que dice lo que es indetectable. Ya las guías internacionales hablan de indetectable con menos de 50 copias por ml, y algunas personas lo confunden con lo que dice indetectable, que es el valor que entregan los instrumentos. ¿Ya? Por ejemplo, el M2000 de Abbott, indetectable, nos dice menos de 40 copias. ¿Ya? Eh, Roche y NASVA de Biomerie son menos de 20 copias. ¿Ya? Entonces, pero en general la guía internacional se entiende indetectable como menos de 50 copias. Y supresión virológica, en general, van a ser pacientes que tienen menos de 200 copias. ¿Ya? Entonces, hay un amplio rango de cargas virales que uno las puede procesar por esta tecnología que es del ADN proviral. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, a partir ya de hace varios años, como el año 2019 incluso, o incluso antes, 2016, ya habían guías internacionales que recomendaban hacer genotipos por DNA proviral para cargas virales que están en este rango, como yo les decía. Pero aquí podríamos hablar de mayor de 200 copias, como que el paciente se salió de la supresión virológica, pero por ejemplo, GESIDA eh, lo considera con mayor de 50 copias, entonces también es un poco relativo, ¿ya? Pero ya como les decía, hay antecedentes de que el DNA proviral puede ser utilizado para eso. Entonces, ¿qué es lo que es el DNA proviral? Es esto. Cuando aquí estamos en el citoplasma, ¿cierto? Entonces el virus entró al citoplasma de la célula, liberó su RNA, y el RNA tiene que hacer la copia complementaria que se llama DNA complementario, y a través del poro nuclear pasa al núcleo y en el núcleo se integra, ¿ya? Y esto es lo que nosotros trabajamos, que es el DNA proviral, y en el fondo es como el archivo genético. Todo lo que circuló en el plasma de la persona
se archiva, ¿ya? Entonces, en principio, todas las mutaciones de lo que estuvo haciendo el virus mientras replicó, queda archivado, queda acá. Ahora, lo que pasa es que a veces cuando está el tratamiento, obviamente el virus deja de replicar y esta cosa como que se silencia. Pero sin embargo, a veces los pacientes dejan de tomar el tratamiento, se lo toman mal, y esta cosa empieza a replicar y empieza a haber como una circulación en las dos direcciones. Empiezan a haber replicaciones de las copias que quedaron integradas y empiezan a aparecer estas viremias que pueden ser de bajo nivel, que pueden ser permanentes o que pueden ser esporádicas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un verdadero desafío de saber si estas mutaciones que están circulando en el RNA plasmático son las mismas que vamos a encontrar en el DNA proviral. Y es en este momento un verdadero desafío porque en principio la teoría dice que sí, ¿ya? Eh, pero lo que dicen, por ejemplo, algunos reportes es que como que el DNA proviral se esconde las mutaciones y de hecho vamos a ver que se ven menos mutaciones a veces por DNA proviral que por RNA, pero hay que entender también que la matriz física es muy diferente. No es lo mismo detectar una mutación en una hebra, por decir un tallerín suelto, que detectar esa misma mutación en una hebra que está mezclada como con kilómetros de hebras que es el DNA de la persona, porque acuérdense que este DNA está integrado en el genoma de las personas que están infectadas. Así que en realidad aquí es como buscar una aguja en un pajar, es mucho más difícil que eso, ¿ya? Y aquí está un poco la muestra. Entonces, cuando uno hace RNA desde el plasma, con más de 1000 copias, uno lo que saca, bueno, está el tubito lila, que uno lo centrifuga, y eso es lo que ustedes mandan, que es el plasma, ¿ya? Entonces, cuando uno saca el plasma, como les digo yo, es más fácil porque uno tiene hebritas de RNA que es fácil buscar las mutaciones. A diferencia que cuando usa DNA proviral, que uno usa la sangre total, que en el fondo aquí saca el báfico, que es el concentrado leucocitario. Entonces ahí, en azulito que se ve ahí, está como la mutación, el genoma del virus, pero está dentro de todo un genoma que está en amarillo, el genoma completo. Entonces es un poquito más difícil. Y bueno, y todo esto va a secuenciación, primero pasando por PCR y después la secuenciación. Y lo que hacemos hasta ahora, todos los reportes que entrega tanto el uso Córdoba como nosotros, es secuenciación de sangre, que vamos también a explicar un poco de qué se trata. ¿Ya? Bueno, hay algunos kits comerciales, por ejemplo, el que usa el sistema de Lucio Córdoba, un test comercial que se llama Variosec, que como les decía, parte de las 2000 copias, utiliza 7 partidores, solo ve transcriptasa reversa proteasa, aunque ahora creo que integraron la integrasa, valga la redundancia. Es un kit comercial y bueno, tiene una sensibilidad del 20% porque es con sangre y ellos ven solamente RNA, como les decía anteriormente. Nosotros tenemos un sistema automatizado que es de desarrollo propio, ¿ya? Que en el fondo es más versátil, utiliza 8 primers, es decir, un partidor más que lo que usa el sistema comercial. Es versátil porque yo puedo en realidad analizar el gen del VIH que yo quiera. Puedo ver transcriptasa reversa, integrasa, la GP120, lo que uno quiera, ¿ya? Como es un test de desarrollo propio, es más económico. Y bueno, es Sanger también y tiene una sensibilidad obviamente la misma y tiene una tasa de repetición de un 5 o 10% porque como es menos sensible o tiene una sensibilidad solo de un 20%, que esto también lo voy a explicar más adelante, hay algunas muestras que nosotros lamentablemente, y me imagino que también el uso gorda, a veces se la reporta como no reportable, y eso significa que el sistema no fue capaz de detectar ninguna mutación, porque la secuencia es de mala calidad o porque la variabilidad del virus es mucho más alta que la capacidad que tiene el sistema para detectarlo, ¿ya? Y una de las falencias que estamos tratando de recuperar. Entonces, ¿qué es lo que es la resistencia? Es la capacidad del virus para multiplicarse en presencia de la droga, ¿ya? ¿Y cuáles son el origen de estas mutaciones y resistencia? Bueno, los virus de RNA tienen una elevada tasa de mutación, o sea, cambian mucho. Las cuasi especies son virus que en una misma persona es un mismo tipo de virus, pero no son genéticamente iguales, ¿ya? Existen altos niveles de replicación. Este virus es muy eficiente. Produce, imagínense, 10 elevado a 10 a 10 elevado a 11 copias por día, ¿ya? La enzima del virus, la transcriptasa reversa, tiene una alta tasa de error. eh, y otro punto que tiene que ver un poco ya con la situación a nivel de paciente, es que cuando los pacientes tienen problemas de adherencia, lo que ocurre es que baja la concentración de la droga a nivel plasmático y eso favorece la capacidad de selección de cepas resistentes. Y el otro origen de la resistencia tiene que ver con la resistencia transmitida, es decir,
personas que lamentablemente debutan con VIH y debutan con un virus que ya tiene mutaciones de resistencia, ¿ya? Y eso, como les digo, se llama resistencia transmitida, que tenemos también algunos antecedentes para tener en cuenta. Y esto es lo que ocurre con un virus de VIH. Si ustedes tienen un virus, una sola copia, y no lo ponen en tratamiento, supongamos una persona que no toma tratamiento, le va a pasar esto, que va a empezar solamente con una copia, a empezar a producir copias. Aquí en negrito es el RNA y estas figuritas vienen a ser como símbolos que representan mutaciones. Ustedes pueden ver entonces que una misma persona va a tener el mismo VIH, pero no es exactamente idéntico porque no tiene diferentes figuritas en todas las hebras que va a ir generando, ¿ya? Pero miren lo que pasa perdón, cuando el paciente empieza a tomar tratamiento, ocurre como de aquí hacia acá, hacia la izquierda. Hacia la derecha es como el caso anterior, pero cuando empieza a tomar tratamiento, se multiplica la capacidad del virus de generar variantes y aquí ya pasa a ser muy difícil pesquisar mutaciones, lo que yo les decía, una alta variabilidad. Y este en algunos casos de algunos pacientes que llevan muchos años en terapia, y estos son los casos que a veces nos cuesta resolver, porque la variabilidad del virus supera la capacidad tecnológica de la secuenciación de sangre para detectar si es resistente o es susceptible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la genotipificación? No es más que una técnica que utiliza ácido nucleico, DNA proviral o RNA. Uno escoge el codón que quiere investigar, hace un PCR, envía a secuenciar, después tiene que evaluar la calidad de la secuencia que se hace con análisis bioinformático y después se tiene la secuencia ya depurada y uno hace la predicción que puede ser fino o en realidad lo que más se usa ahora es la base de datos de Stanford. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos secuenciar, queremos conocer el ADN, en este caso, del virus, porque estamos hablando de ADN que ya está integrado en el genoma del paciente. Entonces, bueno, aquí representa como una era de DNA, que lo que va a tener son las bases nitrogenadas, ¿cierto? Entonces, hay dos conceptos que son muy importantes. Uno que es el ancho de la secuencia, hacer cuántas bases quiero cubrir, pero también la profundidad, que es un poco más difícil de entender, que no es más que cuántas veces quiero leer una base en específico, ¿ya? Y eso le va a dar seguridad y confianza a la secuencia que se va a obtener. Entonces, estos son los conceptos. Entonces, yo tengo que hablar del ancho, de cuánto va a ser en pares de base lo que quiero cubrir, y la profundidad, que va a ser cuántas veces quiero que yo pase mi sistema de secuenciación por una base en particular. Por ejemplo, si yo hago solamente una ronda de secuenciación, yo voy a tener profundidad de 1 y voy a tener secuencias, pero no van a ser tan confiables. En cambio, si yo hiciera 5 rondas de profundidad, esta secuencia va a estar cubriendo las otras 4, por lo tanto, la base que me sale acá es mucho más confiable. Se lo voy a explicar con un caso específico del VIH. Acá hay una secuencia de VIH que es la secuencia estándar, y la línea en rojo son los primers que van en sentido reverso y en verde los que van en sentido forward. Entonces, por ejemplo, acá en azulito, como les digo, la secuencia estándar, y aquí está la secuencia estándar que me dice el equipo, ¿ya? Que está como seteado en el equipo. Y aquí ensamblado es la secuencia del virus que está portando la persona, ¿ya? Entonces, para que veamos, por ejemplo, si yo me pongo en este punto del genoma del virus que porta la persona, me está diciendo que hay una guanina, una G, ¿ya? Entonces veamos, lo está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo está diciendo 6 veces, por lo tanto deberíamos decir que tiene una profundidad de 6 por, ¿ya? Entonces veamos lo que dice. Y es cierto, porque dice una G, me dice que hay una G y lo está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de que si él dice que hay una G y me lo dice 6 veces, yo le creo que hay una G. Que es diferente que yo solamente usara un partidor y me diera una sola G, ¿ya? Pero eso, esa profundidad que lo que da Sanger es como la secuencia tecnológica antigua, ya por así decirlo, y no me sirve para cosas más nuevas y que se requieren mayor sensibilidad. Como yo les decía, en VIH hay un 10% de personas que lamentablemente su secuencia no aporta nada, porque el sistema lo arroja como no reportable. Entonces hay que pasar a la nueva tecnología de secuenciación que se llama NGS, que no es más que en inglés New Generation Sequencing, que el ejemplo que sale acá, cuando ustedes hacen Sanger es como ir a pescar a la antigua, que la persona va con su cebo y atrapa un pececito a la vez. En cambio, la secuenciación masiva es como una pesca extractiva a nivel masivo. Van con unos buques factorica y se agarra todo y después
a lo que se agarra se le da como un valor genético en sí, que fue lo que se hizo con el virus SARS-CoV-2, por ejemplo. El virus SARS-CoV-2, que es del COVID, es el primer virus pandémico descubierto por la biología molecular, porque no tenían idea lo que daba, lo que tenían. El paciente estaba grave, le hicieron todas las pruebas de PCR para todos los bichos que a ustedes se le ocurran, y gracias a la secuenciación masiva se descubrió que era COVID, porque tomaron estos trocitos, que era todo, y lo van ordenando, y una vez que lo ordenan encuentran que se parece al virus SARS-CoV-2 del año 2018, que había sido descubierto en Wuhan también. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean, en el caso anterior hablábamos de profundidad de 6 por, o sea, una base la leí 6 veces. Cuando uno hace secuenciación masiva, tienen que cambiar el switch y pensar que esa base está siendo leída miles de veces. Por lo tanto, la información que aparece es enorme y ahí está lo que se llama ahora como minería de datos, y se necesitan a veces gente con mucha expertise en bioinformática. ¿Ya? Entonces ahí para que vean un poco el tema conceptual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en VIH? En VIH estamos aquí todavía haciendo mucho Sanger que tiene una sensibilidad entre un 15 y 20%. ¿Eso qué significa? De toda la población de virus que estoy presente, la mutación tiene que estar al menos en un 20% de ella para yo poder pesquisarla. Por lo tanto, la realidad que vemos ahora, cuando le entregan un genotipo de una persona, ustedes solamente le están mostrando la punta del iceberg. Entonces, ¿hacia dónde va la tecnología? Hacia usar esta secuenciación de la nueva generación, pero usando el DNA. Si ustedes usan el DNA proviral más la secuenciación masiva, ustedes van a ver el iceberg completo y van a poder detectar mutaciones que están por debajo del 1%. ¿Ya? Y nosotros ya llevamos un tiempo probando cuánto se parece el ADN proviral con el RNA del virus. Y en realidad se parece bastante. Aquí tenemos un paper del año 2013, donde lo hicimos para probar el test de tropismo por RNA y por DNA, y encontramos con significación estadística que daba clínicamente lo mismo sin medir el tropismo por RNA o por DNA, ¿ya? Y eso fue con esta significación estadística. Después, tiempo después, hicimos lo mismo para el gen de la integrasa y también encontramos una alta correlación. Comparamos 180 personas que tenían una carga viral mayor a 1000 copias, porque teníamos que hacer en simultáneo RNA y DNA, ¿ya? Y de las 180 personas encontramos 148, que representó un 82%, que daban las mismas mutaciones, por RNA y por DNA, ¿ya? Y encontramos un 18%, es decir, 32 muestras, que fueron discordantes, que las mutaciones por DNA eran diferentes a la por RNA, y con una ganancia a favor del RNA, es decir, hay mutaciones que la encontramos en el RNA, pero no la encontramos en el DNA proviral. Entonces eso como que incomoda un poco, pero hay que tener la salvedad que yo les decía al principio, que el DNA es una matriz un poco más compleja. Entonces, no es que no estén, es que el acceso es mucho más difícil de tener. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, podemos concluir que se observa un alto nivel de concordancia entre el RNA y el ADN proviral. Las mutaciones detectadas en RNA y ADN proviral pueden explicar el fracaso filológico en esas personas que estuvieron expuestas a los niveles de integrasa, y el ADN proviral ofrece de verdad un enfoque prometedor para la predicción de resistencia a los niveles de integrasa, específicamente en este caso, bueno, también para transcriptasa reversa y proteasa, y se observa, esto también lo observamos en transcriptasa reversa y proteasa, una leve subestimación de la resistencia a los inhibidores de integrasa cuando se usa ADN proviral, pero ese es un tema técnico que se tiene que resolver, y lo más probable es que se resuelva con la nueva tecnología de secuenciación que yo les mencionaba. ¿Ya? Entonces, también a su vez llevamos un estudio de cómo tratar de buscar la validez clínica ya de muestras de pacientes que estaban con viremias de bajo nivel, es decir, menos de 1000 copias, para saber qué mutación encontrábamos y si esas mutaciones se correlacionan con algo. Porque podríamos no haber encontrado nada, haber encontrado todo malo, pero lo que encontramos es bien interesante en el sentido de que alrededor de un 90%, sobre todo con la M184B y un poquito más bajo con la K103N, de las mutaciones detectadas están asociadas con la terapia que tomó el paciente o que estaba tomando mientras se mandó la muestra a genotipificar. Y eso le da una validez clínica que permitiría, bueno, algunas personas lo hicieron, que ese otro dato, corroborar cuántas
cuántos médicos cambiaron el tratamiento en base al dato que le dimos nosotros. Pero esto indica que la mutación que se encuentra no es cualquier mutación, sino que tiene un alto nivel de asociación con lo que el paciente tomó en su historia clínica, ¿ya? Y bueno, hemos encontrado aquí unos casos, un paciente con menos de 500 copias, encontramos M184B, la K101P, UOT, la K103N, y como les digo, aquí está el perfil de resistencia que se encuentra, y esto se correlacionaba con la droga que había tomado el paciente. También acá incluso con un paciente con menos de 78 copias, ya lo mismo, un perfil de resistencia que se condice con lo que había tomado el paciente. En conclusión, para el caso del DNA proviral, se puede obtener un perfil de resistencia a los fármacos antirretrovirales a partir de ADN proviral de VIH en pacientes con viremias persistentes de bajo nivel. El ADN proviral sería un comportamiento adecuado para la elaboración de genotipos de VIH, y dado que se encontró un alto porcentaje de asociación entre las mutaciones detectadas y la terapia previa o reciente, eh, permite que esa información pueda cambiar la terapia antes que la carga viral suba a más de 1000 copias, lo que hace mucho más precoz y con el consiguiente beneficio para la salud del paciente. ¿Ya? Después, hasta ahí con el DNA proviral. Después, ahora les voy a hacer como un reporte de lo último que hemos hecho con los inhibidores de integrasa, que es un medicamento que está siendo muy utilizado. Y lo primero que les voy a entregar es como resistencia transmitida, ¿ya? Porque nosotros en 2020 habíamos hecho un estudio de resistencia transmitida a transcriptasa reversa y proteasa, y encontramos que la resistencia transmitida en esos genes y para esos medicamentos era de un 10,4%. O sea, muy por sobre de lo que se hablaba como el 2010, que decían que era un 2%, y de acuerdo a eso como que no tenía mucho sentido hacer genotipos de partida. Bueno, esos datos también tuvieron significación estadística, indicaron que era un 10,4%. Entonces quisimos ver lo mismo como estaba el nivel en los inhibidores de integrasa. Y esto fue lo que encontramos. Este es un reporte preliminar. Bueno, aquí un poco para que vean cómo ha sido el uso creciente de los inhibidores de integrasa a partir del año 2011. Esto puede que no sean todo, porque estos son los test que nos han pedido a nosotros. Nosotros hasta el 2023 éramos el único laboratorio que hacía integrasa en Chile, por lo tanto estos datos hasta el 2003 son todo lo que hay, digamos, y, y vean cómo ha sido creciente. Bueno, aquí se baja por la pandemia, obviamente. Ya, entonces, estos son los inhibidores de integrasa, tanto formulados como no coformulados. Aquí es importante que vean la estructura, porque a pesar de que es una misma familia, no son exactamente iguales, ¿ya? Son como hermanos, pero de un papá nomás, por así decirlo. Eh, Tenemos los de primera generación, que son Ralte y Elvitegravir, que si ustedes se fijan, son moléculas muy parecidas, pero lo importante es que solamente tienen un solo átomo de flúor, y eso es muy relevante. Y después están los de segunda generación, que está dolutegravir, que tiene dos átomos de flúor. Después está bictegravir, que tiene tres átomos de flúor. Y después tienen a cabotegravir, que tiene dos átomos de flúor solamente. Entonces, estos tres de acá son los de segunda generación, que son más potentes, más eficaces y tienen un perfil de resistencia diferente a los de la primera generación. Entonces, vamos a ver, eh, esto está demostrado. Aquí está la concentración efectiva del 50%, que en el fondo dice cuánta más cantidad de droga tengo que agarrar para tener la concentración adecuada para mantener el virus sin replicar. Y ustedes observan que los de primera generación tienen que aumentar mucho la cantidad de droga, algunos más que menos con diferentes mutaciones, ¿ya? Y si ustedes ven los de segunda generación, que son dolutegravir, cabotegravir, dictegravir, prácticamente no se ven afectados por las mutaciones. Y esa es la gran diferencia. Entonces no podemos hablar, a pesar de que sea la misma familia, no podemos como clasificarlos, meterlos todos en el mismo saco de inhibidores integrasa. Hay diferencias. ¿Ya? Bueno, aquí está la estructura de la proteína, y las mutaciones que más interesan están dentro del core catalítico, que contempla los aminoácidos 50 al 211 prácticamente, y la competencia es básicamente por el magnesio. Entonces, el catión magnesio o manganeso es fundamental para el funcionamiento de la integrasa. Por eso que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces algunos pacientes toman como suplemento alimenticio, claro, toman calcio, magnesio. Entonces, mientras
el inhibidor de la integrasa está tratando de quelarlo para que no funcione, la persona le sigue administrando, entonces obviamente puede que no le funcione bien la terapia. ¿Ya? Entonces, en este caso preliminar, utilizamos solo 50 muestras de personas que fueron todas con carga viral mayor a 1000 copias, recién iban a tomar tratamiento, nunca habían estado expuestos, de hecho se descartaron todos los que hubieran sido usuarios de PrEP o de PEP, y se le hizo lo mismo, por RNA, secuenciación y los resultados. Bueno, aquí para que vean el perfil de estos inhibidores de la integrasa, como les digo, los de primera generación acá y los de segunda generación son perfiles relativamente diferentes. Obviamente los de primera generación se parecen más entre ellos y los de segunda generación se parecen más entre ellos. Y importante, por ejemplo, el caso de cabotegravir, que hay una mutación que está en negrito, que es la N155H, que no afecta a los otros dos inhibidores de integrasa de la segunda generación, que son Victegravir y Dolutegravir. ¿Ya? Entonces es importante que lo retengan para lo que viene más adelante. En cambio, el Vitegravir y Raltegravir son dos medicamentos que lamentablemente le afectan varias mutaciones. Y aquí tenemos los resultados. Este fue un artículo que publicamos recientemente en una revista que está acá. Y encontramos, de estos 50 personas, encontramos 4 que tenían mutaciones de resistencia. Y las mutaciones que encontramos fueron la G163R, que es una mutación accesoria, ¿ya? Es decir, que no confiere resistencia en tan alto grado, y está la E138K, que es una mutación ya principal, eh, pero que no afectó a los de segunda generación, solamente afectó a los inhibidores de integrasa de primera generación. ¿Ya? Entonces, acá está, la E138K fue, como les decía, fue en 1 de 50, eso da un 2%, y luego la G163R encontramos 3, y eso da un 6%. Entonces, si uno quisiera hablar de resistencia transmitida en la familia, a nivel global, uno podría decir que es un 8%, pero no, eso no es justo porque, como les dije, la E138K ni la E163R afecta a los de segunda generación. Por lo tanto, habría que hacer como una diferencia transmitida diferenciada, y en ese caso, los de segunda generación, obviamente no hay resistencia transmitida, que es de un 0%. ¿Ya? Y si uno quisiera hacer un promedio, bueno, eso daría un 4%, que también es importante como tenerlo en consideración. Y eso también es importante compararlo cómo son los datos a nivel mundial. Esta es una diapositiva de la OMS en el cual compara todas las resistencias transmitidas entre el 2014 y el 2020 para diferentes medicamentos. Aquí están los análogos de nucleócidos, no análogos de nucleócidos, inhibidores de proteasa y los inhibidores de la integrasa. Y ustedes pueden ver que claramente el inhibidor de la integrasa está muy por debajito, y creo que la América somos los que estamos por acá, que tienen como los valores más altos, y obviamente son los de primera generación, que aquí bordea un poquito menos del 5%, así que nosotros estamos en ese rango, y los de segunda generación, Victegravir, Cabotegravir, Dolutegravir, muy poquito, ¿ya? Prácticamente cercano a cero. Así que nuestros datos igual, a pesar de que fueron solo 50 pacientes, se correlacionaron muy bien y fueron predictores de estudios que han sido hechos con un número de muestras mucho más alto. ¿Ya? Y como conclusión en esta parte es que la resistencia transmitida a los inhibidores de segunda generación en Chile en este momento, con este dato, porque esto también es dinámico, es inexistente, por lo que su uso sería justificado en pacientes recién diagnosticados que inician terapia antirretroviral. Este hallazgo reafirma el uso de primera línea de DTG y Vectegravir, dos inhibidores de integrasa preferidos para iniciar la terapia, debido a su alta barrera genética, eficacia, mínimo efecto adverso y toxicidad, así como la conveniencia adicional de estar formulado en tabletas individuales que se toman una vez al día. La resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa de primera generación fue de un 8%, por lo que antes de utilizar Raltegravir y Vectegravir, parece ser, como parte de la terapia inicial, parece ser aconsejable realizar un genotipo previamente. Es importante considerar implementar estrategias para prevenir la resistencia a los inhibidores de integrasa en casos de fracaso de la terapia dual, como DTG-3TC, o en casos de futura PrEP con cabotegravir. Nosotros ya vimos que cabotegravir tenía un perfil un poquito más elevado de resistencia. Entonces ahora vamos a ver la otra resistencia, la resistencia adquirida, ¿ya? Que esto es un estudio ya como un reporte final que vamos a hacer nosotros, de los casi 12 años que hicimos estudios de resistencia de integrasa.
Y nosotros teníamos algunos datos preliminares, por ejemplo, esta es la resistencia acumulada entre el 2012 y el 2019, que nosotros le llamamos prepandémico, ¿ya? Que los de primera generación es bastante alto, un 25%, y en ese momento los de segunda generación más bajito, un 5%. Después, aquí están los datos de la pospandemia, ¿ya? Los de primera generación llegamos a tener niveles de un 31% y los de segunda generación también aumentaron. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración que aquí son como los datos bien estrictos en el sentido de que le llamamos resistencia hasta la resistencia mínima que se detecta, que es bajo nivel de resistencia, ¿ya? Porque hay como cuatro niveles. Está el potencialmente bajo nivel de resistencia, está bajo nivel de resistencia, resistencia intermedia y resistencia alta. A los potencialmente bajos niveles de resistencia en general clínicamente se les considera susceptibles. Entonces eso no se consideran, pero sí desde bajo nivel de resistencia hacia arriba, ¿ya? Pero aquí está nuestro reporte final, ya con 2.266 muestras. Todos estos son datos estudiados desde el año 2012 al 2023 y vean que más o menos se mantiene al mismo nivel. Los inhibidores de integrasas de primera generación, Raltis y el Vitegravir, estarían alrededor de un 27, un 28%, y para los de segunda generación, alrededor de un 8,4 para dolutegravir y 8,3 para cabotegravir y un 18,5 para cabotegravir, ¿ya? Y como les digo, esto es básicamente los reportes de Stanford en base a las mutaciones que uno encuentra. ¿Y eso por qué ocurre? Porque al final, a pesar de que son diferentes mecanismos de la familia, todo, o sea, son diferentes medicamentos, pero todos tienen el mismo mecanismo, porque al final una mutación a la larga igual puede ir afectando a la familia completa. Eh, Aquí está el patrón de mutaciones que encontramos. Se destaca la N155H, que es la que más aparece, un 25,2%, y el asterisco es porque, bueno, esta es una de las que afecta a cabotegravir, así que habría que tener cierta precaución. Después tenemos la Q148H KQR con un 17,2%, la Y143A con un 14,3%, la Q146P un 0,1%, la G140 un 16,1% y la E138K un 9,2%, y la R263K con un 1,1%. El patrón de mutaciones accesorias que encontramos se destaca, como yo les decía, la G163E, que este afecta, como vimos recién en el estudio de la resistencia transmitida, a los de primera generación, el Vitegravir y Raltera. Como conclusión, podemos decir que la prevalencia de la resistencia al inhibidor de integrasa varía según se trate de un inhibidor de integrasa de primera o segunda generación. En el periodo estudiado se encontró que la prevalencia promedio de la resistencia es mayor en la unidad de integrasa de primera generación que los de segunda generación, que es un 20,6 versus un 10,3. Se destaca que la alta prevalencia de resistencia encontrada en cabotegravir es casi el doble que la de dolutegravir y vectagravir, ¿ya? Y los resultados obtenidos justifican una vigilancia permanente de la resistencia en los pacientes que inician tratamiento antirretroviral. Ya, y eso era.